especial atención con sus ventas superiores a $1.000 millones y 100 millones de utilidades en 1993. Dirigidos por Edward McCracken, SGI es reconocida por sus gráficas y animación en cómputo, como se pudieron apreciar con los dinosaurios de Jurassic Park, o en el encuentro simulado entre el presidente John Kennedy y el actor Tom Hanks en la laureada película Forrest Gump. Empresas de aparatos electrónicos también juegan un papel importante, particularmente algunas empresas extranjeras como Philips y la japonesa Sony. Fabricantes de videojuegos tales como Nintendo y Sega son también importantes competidores. El desarrollo de productos multimedia depende en buena medida de la naturaleza del mercado. Una importante empresa de investigación de mercado, DataQuest, estimó que el número de computadoras personales multimedia en residencias particulares de Estados Unidos llegó a casi 2 millones en 1992, 3.6 millones en 1993, 4.5 en 1994 y un estimado de 5.6 en 1995. En otras regiones del mundo, el incremento de unidades multimedia instaladas ha sido más lento, pero también está llegando a una cifra crítica. Esta gráfica presenta el crecimiento de las unidades instaladas de esta tecnología, considerando 1991 como el año de introducción comercial del CD-ROM. Notablemente, la promoción del CD-ROM comenzó un poco lenta, pero ha acelerado rápidamente en los últimos 2 años. El mercado es primordialmente un fenómeno americano, con el 80% de las unidades localizadas en Estados Unidos. La empresa Inteco estima que el 60% de la base instalada de unidades multimedia se ubican en casas particulares, estimándose que este porcentaje aumentará al 75% hacia el final de 1996. Esto significa que los analistas esperan un crecimiento más lento en el número de unidades fuera de los hogares, tales como en escuelas o en sitios de trabajo. La implicación comercial es que el crecimiento de las ventas para productos multimedia será mayor en el mercado doméstico, tanto en Estados Unidos como en otros países. Desde su invención en 1982, el CD-ROM ha surgido como el medio preferido para almacenar información digital, así como para editar y presentar programas multimedia. La producción con CD-ROM ha crecido tanto que ahora se realiza una feria exposición anual de CD-ROM. El mercado mundial es ya grande y crece rápidamente. En 1992, el número de lectores instalados CD-ROM era apenas 4 millones a nivel mundial en todas las plataformas de hardware, desktop, monitor integrado y portátil. Esta cifra alcanzó 7 millones al final de 1993, un incremento del 75% en un solo año, con los precios de las cabezas CD-ROM abaratándose ya hasta $199, la base instalada continuará creciendo. Un problema que todavía afecta esta dinámica industria son los cambiantes estándares del hardware y el software, los cuales limitan la compatibilidad entre sistemas, plataformas y discos. Asimismo, ha habido algún debate sobre qué tan grande es esta industria, principalmente por la dificultad de precisar el número exacto de paquetes y discos en circulación. Una fuente, las encuestas de Infotech, estimaron en 1994 un total de 7.000 títulos de CD-ROM y 15 millones de discos comerciales y caseros, y una industria comercial de productos CD-ROM con ventas en $3.000 millones, con crecimiento anual de más del 40%. Se calcula que una quinta parte de estos títulos son multimedia, que pudieran ser con texto e imágenes y posiblemente audio y video en movimiento. PC Magazine estima que había más de 4.500 títulos en enero de 1994. DataQuest estima que se compraron 2.7 millones de discos CD-ROM en 1993, 400% más de los 700.000 unidades vendidas en 1992. Los fabricantes de aparatos electrónicos también están convencidos de que el CD-ROM está aquí para quedarse. El presidente de Sony Electronic Publishing considera que el CD-ROM es un producto de mercado masivo y acaba de instalar una gran planta de manufactura de CD-ROM en Eugene, Oregón.
La producción de multimedia para aplicaciones educativas y de capacitación depende de diversos factores de hardware y software. En el apéndice de su manual encontrará una gráfica que presenta los elementos claves de una plataforma de producción multimedia. Aunque existen sistemas de producción para Windows y computadoras Macintosh, las plataformas Macintosh han sido las más comunes. La unidad básica de un sistema de producción multimedia Macintosh es la Power Mac 8100 con un chip de 63 MHz. Este procesador ofrece suficiente velocidad y poder de procesamiento de video para manipular video digital, audio y texto en un ambiente de tiempo real. Una grabadora Sony CD-ROM 900C es la unidad central para grabar el contenido multimedia digital en el CD-ROM. Lo que es muy importante es que la grabadora Sony puede crear CD-ROMs para operarse en estaciones de trabajo ya sea de Mac o IBM. Otras unidades periféricas son también importantes para almacenar y procesar en el camino del producto final. QuickTime es el producto de software central que permite crear películas digitales para incorporarlas en productos multimedia educativos y de capacitación multimedia. Otros productos de software permiten otras funciones especializadas, por ejemplo, Premiere para editar películas generadoras de QuickTime, Photoshop para editar imágenes fijas, ClarisDraw para gráficas y Alias para introducir animación de cómputo. Para el usuario final, una estación de trabajo multimedia, ya sea Macintosh o IBM compatible, ofrece una buena plataforma para entrenamiento o material educativo, CD-ROM. En el apéndice de su manual se presentan los elementos centrales de una estación de trabajo multimedia, ya sea Mac o IBM. Además, incluye los componentes necesarios para conectar las estaciones de trabajo a una red. El enlace con una red es especialmente importante en las aplicaciones de capacitación y educación multimedia para facilitar la interactividad con el ambiente del que aprende. Solamente a través de un esquema de comunicación en red se puede lograr que varios usuarios interactúen simultáneamente con un programa multimedia para capacitación. Un procesador central muy útil para una estación de trabajo IBM es el Intel Pentium 90 con 16 MB de memoria RAM, 540 MB de memoria ROM y una cabeza CD-ROM. Esta es una máquina rápida con amplia memoria para manejar las exigencias de los paquetes multimedia de tipo educativo y entrenamiento. Fast processing for full motion video and computer animation. No hay nada más frustrante que un usuario que tiene que esperar para que se procesen las imágenes y se transfieran a su pantalla, especialmente en un escenario de capacitación donde la simulación del proceso de toma de decisiones pudiera requerir precisión hasta de segundos. Seguido se olvida la necesidad de un sistema de audio de calidad. Una simple tarjeta para sonido resuelve este asunto. En la capacitación multimedia, el audio puede ser utilizado eficientemente para reforzar instrucciones visuales, para llamar la atención en ambientes complejos de mucha información, para anunciar cambios y para ofrecer retroalimentación positiva a las decisiones correctas. También representa un mecanismo adicional para la creatividad en el diseño multimedia y sin equipos eficientes de producción de sonido en una estación de trabajo, el impacto del audio se reduce o hasta se pierde en su totalidad. El enfoque básico en el caso de una estación de trabajo basada en Mac es el mismo que en el caso IBM. Una unidad Power Mac 6100 con procesador de 66 MHz es lo suficientemente rápido para manejar video de movimiento completo en tiempo real. Tanto en el caso de Mac como en el de IBM, es importante utilizar un monitor de color de alta resolución para ofrecer el impacto adecuado con sus imágenes de color. Para resumir, analicemos las siguientes consideraciones básicas de un diseño multimedia. Los elementos esenciales son calidad, total interactividad, originalidad, hipertexto. Un equipo de producción debe involucrar producción interactiva e iterativa, repetitiva,
producción interdisciplinario, incluyendo experto de contenido, instructor, programador y administrador. Los documentos de diseño no siguen un formato estándar, no tienen un solo final, no pueden completarse hasta no resolver todos los detalles y problemas técnicos. Un producto multimedia típico involucra 25 minutos de video de movimiento completo, integrado a gráficas generadas en cómputo con diálogo extenso y cientos de páginas de programación de cómputo. En multimedia, el lugar y los caracteres son tan importantes como la estructura de la narración. Las acciones del protagonista guían el desarrollo del programa. La interfase con el usuario debe proveer fluidez de movimiento, interactividad, diseño intuitivo. La modificación de imágenes digitales se hace por medio de adición, sustracción, manipulación. Otro elemento central al diseño y capacitación multimedia es la evaluación de los resultados. Los estudios de evaluación son el mecanismo más sistemático y útil disponible. Estos estudios pueden ser de tipo formativo o sumativo. Los formativos se refieren a los estudios sobre exámenes de colocación y diagnóstico para estimar qué tan efectivo puede ser un paquete o producto de entrenamiento multimedia, qué se puede hacer para mejorar su efectividad instruccional y por qué pudo haber fracasado. Los estudios sumativos se refieren a aquellos que se realizan después de haber creado un producto multimedia para evaluar si está teniendo éxito y si éste debe llevar a nivel nacional o internacional. Ambos tipos de estudios son relevantes a nuestra plática sobre el desarrollo de nuevos productos multimedia. Un número grande y creciente de organizaciones actualmente realizan esfuerzos de investigación para determinar qué nuevas tecnologías multimedia son las que tienen la mayor probabilidad de éxito en el mercado. Desafortunadamente, si la experiencia es algún indicador, aún los mejores estudios tienen poca oportunidad de predecir o pronosticar confiablemente cuáles son las tecnologías destinadas a tener éxito y cuáles a fracasar. El analista de medios y autor Ken Olera, cuyo conocido libro bestseller intitulado Los 3 ratones ciegos, describió la caída de las 3 grandes cadenas comerciales de televisión en Estados Unidos y el papel de la economía y la tecnología en ese fenómeno, hizo referencia a un caso reciente de fallidas predicciones sobre tecnología. A fines de los 80s, Olera nos dice: las mejores investigaciones indican que la televisión de alta densidad, HDTV, estaba por transformar la industria de televisión, haciendo obsoleta la televisión convencional. Puesto que la transmisión HDTV requería mayor anchura de banda que la disponible a la mayoría de las estaciones de televisión, la industria completa de transmisión al aire generó pánico por el cambio inminente y drástico cambio de infraestructura. Pero nadie pronosticó la llegada repentina de la digitalización y la compresión de señales. De repente, el HDTV ya no fue problema. Esta nueva tecnología permitiría transmitir HDTV utilizando la transmisión con anchuras de banda actuales. Como resultado de esto, muchas empresas perdieron millones de dólares de inversiones que habían realizado en nuevas tecnologías de medios, mientras que otras empresas que esperaron ganaron mucho dinero. El conocido consultor de telecomunicaciones John Carey nos dice que aunque algunas técnicas de investigación sí ofrecen pronósticos confiables de nuevos productos multimedia, las pruebas comerciales de campo también pueden darnos ideas muy útiles. Las pruebas comerciales nos pueden guiar en relación con algunos aspectos difíciles del desarrollo multimedia, tales como aspectos de contenido. ¿Qué es lo que el mercado quiere? ¿Observarán o interactuarán mejor con contenidos altamente interactivos? ¿Preferirán programación original, aunque sea esto más costoso?
La relación entre los productores de contenido y los usuarios. ¿Evolucionarán nuevos hábitos de observación? La interfase multimedia interactiva. ¿Deberán estar los controles en una sala remota o en la pantalla? ¿Deberá utilizar palabras o iconos? Los iconos implican el uso de un modelo de cómputo y pudieran ser difíciles de memorizar y entender. La metáfora de interfase para TV interactiva, muchos están evaluando el uso de simulaciones físicas o geográficas, tales como un centro comercial o una avenida por la cual camina el usuario. Este enfoque puede ser muy divertido, pero es lento. Opciones de decisión. Un modelo de árbol funciona bien en algunos contextos, pero tiende a perder al usuario. Otras alternativas de cómputo, tales como la búsqueda Boole, tienden a ser demasiado complejas. Muchos lo relacionan con situaciones de la vida real, tales como en el caso de cajas automáticas bancarias, que utilizan a un operador de ventanilla como su modelo, contestándole al usuario con su nombre y diciéndole gracias o tenga un buen día. Introducción de datos alfanuméricos. Letras y números. ¿Deberán mostrarse estos datos en la pantalla utilizando control remoto o comandos de voz? Guías o instrucciones en pantalla. Algunos consideran que el sistema ideal es totalmente intuitivo, que no requiere instrucciones y que debe considerar el hecho de que los usuarios simplemente se sientan y comienzan a utilizar sus nuevos aparatos multimedia. Diferencia de género en el uso de tecnología. Las mujeres tienden a ver televisión mientras hacen otras cosas a la vez, tales como comer, leer, planchar, cocinar y escribir más frecuentemente que los hombres. ¿Cómo afectará este comportamiento el uso futuro de multimedia? Estas son solo algunas de las preguntas claves a las que se enfrentan los diseñadores de multimedia para la capacitación y la educación. El horizonte de multimedia se ve muy prometedor. El reto de ahora es el crear productos multimedia que se puedan utilizar en diversos ambientes educativos y de capacitación sin especializarlos. Gracias. Vamos a iniciar la primera sesión de preguntas y respuestas. Intentaremos contestar el mayor número de preguntas y por ello pedimos que solo se haga una pregunta por llamada y que sean lo más breve posible. Podrá llamar al estudio directamente en el número telefónico o fax que ahora aparece en su monitor. Nuestra primera llamada viene del Instituto Tecnológico de Morelia en Morelia, Michoacán. Bienvenidos. ¿Su pregunta, por favor? Sí, buenos días. Mire, los productos de multimedia se enfocan a procesadores de Intel o PCs y computadoras Macintosh. ¿Qué hay del desarrollo de la multimedia en el mundo Unix y en procesadores de tipo RISC? Bueno, tiene razón. Gran mayoría de ellos sí son Intel y Macintosh. Sin embargo, recientemente he visto muchos paquetes o industrias basados en Unix, algunas de las industrias de defensa particularmente, que tienen software que les permite desarrollar programas de capacitación en Unix. ¿Cuál es el software actual? Lo desconozco, pero es bueno saber que sí existe. Nuestra siguiente pregunta es del Instituto Tecnológico de Apatzingán, en Apatzingán, Michoacán. Bienvenidos. Su pregunta, por favor. Sí, buenos días. Hablo del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué tan importante es fomentar la aplicación de multimedia en la educación y por qué? Creo que es importante fomentar multimedia en educación, especialmente porque si fuéramos a ver la evolución del campo y mejorías en su desarrollo, gran parte de la investigación básica y la investigación que busca fomentar lo que entendemos en cuanto a la efectividad de multimedia se puede hacer muy bien en educación, y para la siguiente generación de creadores de este tipo de
paquetes se puede hacer efectivamente en educación. También es importante ver una colaboración con el sector privado. Entonces, si se puede fomentar esto en educación de tal manera que se involucra al sector privado como socio, veremos un desarrollo más rápido en la capacitación de multimedia en la educación. Gracias. Una llamada desde Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina. Bienvenidos. Su pregunta, por favor. Sí, gracias. Queríamos preguntar si podían señalar algún ejemplo concreto en el campo de la medicina que tenga el seguimiento necesario para evaluar si se alcanzaron los objetivos de aprendizaje propuestos. Gracias. Creo que lo que me pregunta es cómo se le puede dar seguimiento para determinar si es que se han cumplido los objetivos. La forma mediante la cual se puede lograr esto es utilizar el programa en el campo con el tipo de usuarios que les interesa que participen en el programa, y básicamente es hacer una postprueba, es decir, que vean el programa, que lo utilicen y determinar si aprendieron los objetivos basado en el programa de multimedia. ¿Usted ha realizado este tipo de prueba de campo de sus productos o paquetes de multimedia? ¿Así lo hacen? Sí, de hecho se realiza una serie de pruebas mientras en la etapa inicial para modificar el programa, y luego hay otra parte en donde se determina cómo es que el usuario usa el programa en sí. Y una vez que se han realizado esta serie de pruebas, si se ve que funciona bien el programa con el usuario, entonces se ve que se tiene un buen programa. Tenemos una pregunta de seguimiento vía fax de KTV de Sao Paulo, Brasil. Y la pregunta es, ¿cómo se cerciora uno de que es efectivo un programa de multimedia? Bueno, una de las cosas que se tiene que hacer es establecer sus objetivos específicamente de lo que uno espera lograr con esa capacitación multimedia, de tal forma que uno tiene que saber qué aprendizaje se busca a través del proceso. Y un buen ejemplo en el sector médico de algo que se ha desarrollado y probado se llama Adam. Adam ofrece o muestra el cuerpo entero humano en espacio tridimensional que permite las estudiantes en escuelas médicas explorar la anatomía del cuerpo humano en 3 dimensiones, realizar cirugía, ir a través de la piel a todo nivel del cuerpo humano, y empezaron con el torso inferior del cuerpo humano y posteriormente han ido hacia arriba, todavía no terminan la muestra tridimensional del cerebro, pero este es un programa que yo recomiendo. Ha sido un programa laureado y viéndolo desde el punto de vista de efectividad educativa. Recibimos una llamada de nuestros vecinos en Tijuana, la Universidad Iberoamericana, Campus Noroeste de Tijuana, Baja California, México. Bienvenidos. Su pregunta, por favor. ¿Qué posibilidades tenemos en países en desarrollo para utilizar o desarrollar multimedia en términos de costos? Muy buena pregunta. Definitivamente que sí. Ha habido el desarrollo de computadoras bajo en costos y el tipo de hardware y software. Todo esto permite que muchas personas participen en multimedia o se involucren en ello. Y es importante saber que no se tiene que producir algo con tecnología de punta muy elaborado, equipo muy elaborado, sino que se puede utilizar las computadoras básicas que existen en estos momentos para construir un programa efectivo. Y como mencionó el doctor, siempre y cuando se tengan los objetivos específicos y el diseño instruccional que requiere el programa, no se requiere de mucha cuestión tecnológica para producir un buen programa. Y me supongo que típicamente se han reducido los costos con respecto al tipo de hardware que se requiere para la producción en multimedia. ¿No es cierto? Sí, John.
Sí, los precios se han reducido según el presidente de la corporación Intel, Gordon Moorcock, que ahora se llama la ley de Moore, en donde el precio de cómputo es tal que el precio baja dramáticamente, el poder aumenta de manera dramática, y en una computadora portátil uno tiene más capacidad que una computadora de hace algunos años que ocupaba un edificio entero. Dentro de la siguiente generación de computadores veremos dispositivos mediante el cual se juega un video que serán más poderosas en cuestión de procesamiento de video que algunas de las computadoras desktops que se usan en la actualidad. Y esta siguiente generación tiene un acceso integrado al Internet y al World Wide Web. Y conforme multimedia toma ese camino, veremos nosotros el acceso o el nodo de Internet que solo costará unos cuantos cientos de dólares. Una llamada de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá. Bienvenido. Su pregunta, por favor. Mi pregunta es la siguiente. Yo quisiera saber específicamente algo más sobre kioscos informáticos y la utilización de la pantalla sensible al tacto o touchscreen. Bueno, el uso de este monitor touchscreen es efectivo en sistemas o ambientes en donde tal vez sea un poco lento el tablero en cuanto al acceso a la información, o en ocasiones en donde los individuos no tengan mucha destreza en utilizar el tablero de la computadora. Y los touchscreens o monitores de este tipo son efectivos en ambientes tipo kioscos, en donde, por ejemplo, varias personas irán a sus instalaciones y tienen que tener acceso a la información sin que uno les tenga que orientar mucho. Puede ser muy efectivo este monitor en este ambiente. Minimiza las destrezas necesarias que las personas requieren para navegar el sistema. Sí, quisiera agregar que en nuestra experiencia en el área de capacitación o educación en una escuela, el que alguien tenga que estar levantando la mano se vuelve un tanto cansado después de varias horas, y este es una herramienta más efectiva. Mucho de los programas de software les permiten utilizar el mouse o el monitor, intercambiarse. Recibimos una llamada de México, de la Comisión Federal de Electricidad, de CECAP, de México DF. Su pregunta, por favor. Gracias. ¿En qué consiste la norma GUI y cómo impacta a un producto multimedia? Gracias. Bueno, la regla GUI es el interfaz gráfico usuario y es tecnología de punta actual en cuanto a cómo se diseña la forma mediante el cual el usuario ve el contenido multimedia, y debe tener el sentido intuitivo de tal forma que el usuario entiende sin tener que referirse a varias instrucciones complejas o a un manual cómo ingresar y participar en el proceso de capacitación multimedia. Ahora recibimos una llamada del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Oaxaca, México. Su pregunta, por favor. Muy buenos días. Es una pregunta que realiza el ingeniero Luis Velázquez Martínez. La pregunta es la siguiente: si multimedia se puede aplicar a la agricultura o al campo. Gracias. Agricultura, sí. Casi cualquier aplicación en cualquier industria en donde es bueno mostrar fotografías y audio para enseñar, ya sea cómo manejar un tractor
tractocamión o un tractor, qué tipo de plantas son las adecuadas o el tipo de insectos que se pueden encontrar en el campo que uno debe identificar. Todo esto sería perfecto utilizar con multimedia. Otra llamada de México, Nuevo León, de la Comisión Federal de Electricidad, División Golfo Norte, Monterrey, Nuevo León, México. Bienvenidos. Su pregunta, por favor. Gracias, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Actualmente, ¿cuál ha sido el desarrollo de multimedia en hospitales explícitamente a través del PACS? Gracias. Hospitales, aplicaciones en hospital. Desafortunadamente no se alcanza a escuchar a lo que se refería con PACT. ¿Se puede? Sí, es Picture Archiving and Communication Science. Desconozco exactamente a lo que se refiere, pero creo que es aplicable lo que usted quiere mencionar. Creo que la pregunta es muy buena. Desconozco el grupo específico. Si gusta mandarme esa información, con gusto le mandaré más información, pero en general, ha habido un desarrollo en cuestión de comunicación entre el doctor, el paciente o el proveedor de atención primaria y el que recibe la atención primaria. Sin embargo, hay oportunidades para desarrollar los paquetes disponibles en este ambiente, pero también aplicaciones en cuestión de diagnóstico y tratamiento. Se han creado una capacitación maravillosa en cuanto a esto. Y una llamada desde Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Bienvenido. Su pregunta, por favor. Sí. ¿Cuál o cuáles son las teorías de aprendizaje que sustentan las aplicaciones y el uso de la multimedia? Gracias. Bueno, hay varias teorías que lo sostienen. Hay una de las ironías en la cuestión del desarrollo de tecnología, hablando desde la televisión y el contenido de la televisión, es que frecuentemente la creación del contenido no siempre se basa en teorías de aprendizaje, pero en cuestión de multimedia, muchos pioneros sí utilizan la teoría de procesamiento de información de humanos y ciencias cognitivas y cómo es que las personas aprenden distinto tipo de información, de tal forma que sí se ha aplicado esa teoría a algunos de los mejores paquetes multimedia disponibles el día de hoy. Hay ejemplos que tenemos en San Diego que les puedo mencionar si es que les interesa. Sí, una llamada desde Chiapas, desde el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, México. Su pregunta, por favor. Buenos días, habla el licenciado Gilberto Castañeda. Tenemos dos preguntas que quisiéramos plantear. Primero,